Buenas noches. Muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por concurrir a esta nueva actividad de NAP, Nueva Agenda Progresista. Me comunican que éramos muchos más, pero varios se perdieron con el viento ahí afuera. Así que los que llegamos, bienvenidos. Tiene un mérito más el estar aquí esta noche. Y el mérito principal de poder escuchar un panel en uno de los grupos de las actividades que estamos llevando adelante en NAP, que viene funcionando muy fuertemente y que es un panel de primer nivel que tenemos hoy. Como ustedes saben, la asociación se creó el año pasado, 21 de mayo, hicimos la presentación formal en el Teatro Solís, y a partir de ese momento, a través de 3 ejes que creamos de trabajo, uno referido a derechos y nueva agenda de derechos humanos, otro referido a equidad y crecimiento, tratando de cubrir en este eje a todo lo que significa economía, lo económico y lo social, como dos cosas indisociables, y un tercer eje llamado gestión pública y política. En este eje de equidad y crecimiento, el grupo de salud que ha venido trabajando realiza hoy esta mesa con algunas de las conclusiones del trabajo adelantado y proponiendo, como planteamos desde la ANAP, una agenda necesaria en términos de mediano y largo plazo para el Uruguay que se viene. Pensamos que íbamos a tener menos actividades este año por ser un año electoral, un año diferente en lo que es el proceso democrático de cualquier país, pero sin embargo estamos con una buena cantidad de actividades ya llevadas este año, y sin ir más lejos, en estos últimos días hemos tenido una actividad importante con referencia acá mismo en este hotel a la nueva agenda de energía en el Uruguay que se viene. Hoy esta, de salud. Mañana tenemos una actividad referida a cultura, enmarcadas en boliches en agosto, que también ha sido una novedad de los últimos años en materia cultural en Montevideo, de políticas culturales. Así que, como ven, tenemos previsto también para el mes de septiembre una actividad importante en innovación, quizás alguna de agenda digital, si es que nos dan los tiempos. Así que la agenda no solo nueva y progresista, sino que viene cargada también este año. Vuelvo a agradecer y resaltar simplemente la importancia del tema, antes de darle a Jorge, que va a ser el moderador, en un tema crucial para los derechos humanos, como es la salud, en un tema que en el Uruguay ha tenido cambios sustanciales, importantes, fundamentales en los últimos años, y con la visión y la misión de, implantado este Sistema Nacional Integrado de Salud, transitar por caminos cada vez mayores y más firmes para mejorar la calidad de los servicios brindados, la eficacia, la eficiencia y el alcance a toda la población. Así que con ese marco general lo dejo a Jorge y nuevamente le agradezco la presencia de todos. Bueno, buenas tardes, noches a todos y todas. La verdad que tenemos la sala llena, una gran convocatoria en cantidad y calidad de personas. Queremos especialmente hacer mención de que tenemos entre los presentes integrantes del equipo de gobierno, tanto nacional como departamental, integrantes de la academia, de la Facultad de Medicina, representantes de los prestadores, tanto públicos como privados, integrantes de los gremios de la salud en sus distintas disciplinas, usuarios de la salud, muchos amigos y compañeros de trabajo. En realidad también es una oportunidad de encuentro entre la mayor parte de nosotros que hemos coincidido con muchos de ustedes en distintas áreas. En realidad, como decía Álvaro, estamos dando comienzo a una actividad para hablar de algunos temas de la reforma sanitaria, no de todos. Estamos naturalmente en un contexto de tiempos electorales,
Eso estimula opiniones y críticas, natural que así sea en un país democrático, pero la verdad es que nadie ha sostenido, por lo menos hasta el momento, que se deba dar marcha atrás y volver a la situación previa del 2005 en el área de la salud. Siendo una reforma de tipo estructural de las pesadas, tampoco se ha ido voces de cambiar sustantivamente el rumbo de la reforma, es decir, pensando en otro tipo de reformas que hay en el mundo. Naturalmente, se habla de ajustes, de énfasis, de gestión, de profundizaciones, y eso es natural. Esta reforma lleva apenas 7 años. Todos sabemos que las reformas de salud del mundo son procesos muy largos, pero sin lugar a dudas este no es un tema menor. Hace pocos días con la doctora Muñoz tuvimos seguramente muchos de ustedes también participaron, la Asociación de Economía para la Salud, fueron representantes de todos los partidos políticos, y bueno, de alguna manera, reitero, sin perjuicio de algunos énfasis, de algunas críticas naturales en un momento electoral, el rumbo de la reforma no se discute. Por lo tanto, en realidad, sobre la base de que la reforma vino para quedarse, tenemos que hacer algunos énfasis. En realidad todos sabemos de que la reforma es el Sistema Nacional Integrado de Salud, es financiado por un seguro, con participación social en los órganos de conducción, tal cual lo establece la ley, y con su principal objetivo de mejorar la calidad de la salud de la población a través de los indicadores conocidos. Esto es un verdadero desafío, ¿no? Que nos planteamos como país en términos de acumulación institucional, acumulación social, gremial, profesional, de gestión. Es un desafío de los importantes que tiene el país. Es un desafío también para la transformación democrática del Estado, para la reforma del Estado, que debe dar cuenta justamente de administrar un sistema nacional integrado de salud. La idea de esta mesa redonda, para el cual hemos invitado a prestigiosos técnicos y personas que tienen mucho que ver con la reforma sanitaria, es trabajar sobre el modelo organizacional de la atención, el modelo de salud, la mejora de los procesos de atención, la calidad de la atención, enmarcados, reitero, en el contexto del Sistema Nacional Integrado de Salud. Partimos entonces de un conjunto muy importante de instituciones, de prestadores, y la idea es que funcione como un sistema. Y eso es un verdadero desafío en términos de construcción de una estrategia hacia el Sistema Nacional Integrado. En realidad, el escenario de complementación que supone el sistema ha tenido algunas direcciones, la idea es justamente debatirlas, plantear innovaciones en torno a cómo ver esa complementación, porque la competencia entre las instituciones vinculadas al seguro ya lo conocemos, ¿verdad? El seguro, las cápitas, las instituciones compiten, el escenario de competencia del seguro lo conocemos, el gran desafío de la reforma es el escenario de la complementación del sistema. Hemos invitado entonces para esta mesa redonda, vamos a comenzar por la señora Lilian Rodríguez, psicóloga social, integrante del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, y representante de usuarios ante la Junta Nacional de Salud. Ya lleva unos cuantos años Lilian trabajando en esa área. Hemos invitado también al doctor Wilson Benia, médico, magíster en epidemiología, especialista en medicina familiar y comunitaria, coordinador de la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud y consultor nacional de la OPS, el doctor Martín Revela, médico internista, integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato de Representación de la Lista Fosalva, primero como secretario general, a partir del 2011 como presidente, integrante también de la directiva de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, participante muy activo de la 8ª y 9ª Convención Médica. Un
la que terminó hace pocos meses trabajando en algunos de estos temas vinculados a la calidad de la atención. Y el doctor Julio Martínez, abogado, gerente general de la Asociación Española de Socorros Mutuos, integrante de la UMU, y durante 7 años participó de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos y fue representante de los prestadores en la primera Junta Nacional de Salud. Como ustedes ven, también se encuentra el señor Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS, integrante del Secretariado Ejecutivo del PICNT, secretario de Internacionales y del Departamento de Salud, y representantes de los trabajadores en la Junta Nacional de Salud. También coordinador del Encuentro Sindical Nuestra América. Bueno, solo mencionar entonces las personas que nos acompañan hoy dan cuenta justamente de la importancia de la integración de esta mesa redonda. Mesa redonda que va a tener este formato. La idea es que el doctor Benia nos haga una presentación, nos ha prometido ser cortos, veremos cómo le va en el desafío. Nos decía el tiempo, cortos nomás. Y después la idea es que los demás integrantes de la mesa dispongan de 10, 15 minutos no más para dar sus opiniones sobre el tema planteado en la mesa redonda. La idea es que después haya un espacio para preguntas, que sean preguntas, ¿no? Es decir, la idea justamente es que sean preguntas sobre el tema, porque la reforma tiene tantos temas que podemos tener que de alguna manera tratar de concentrarnos en el objetivo de este encuentro. Vamos entonces a comenzar con esta primera parte de la exposición. Le damos la palabra entonces al doctor Benia. Adelante, Wilson. Vamos a aprovechar que funciona. Buenas noches. Es un placer compartir esta jornada, que lo que busca, tal cual planteaba Jorge, es que logremos juntos profundizar, poner foco en algunos elementos que tienen que ver con el modelo de atención. Lo que vamos a compartir ahora son algunas ideas fuerza, seleccionadas en un trabajo colectivo que entre un grupo de profesionales, compañeros de trabajo, hemos ido elaborando y seleccionando para compartir con ustedes y generar un ámbito de reflexión en esta jornada. Esta noción de innovaciones tampoco pretende ser demasiado ambiciosa y tampoco pretende ir mucho más allá de producir pasos nuevos con lo que tenemos. Zafando de ese sonsonete normativo que tenemos del deber ser, para ver con lo que tenemos, con los recursos, con las potencialidades que tenemos, con lo que ya se avanzó, qué pasos nuevos podemos ir dando. Pero cuando nos planteamos en estos términos, es interesante plantearnos algunas preguntas. ¿Cómo mejorar el modo de cuidar la salud de las personas? Y ante esta pregunta se nos abre una nueva pregunta y se nos despliegan otras. ¿Cuál es el núcleo problemático que debemos abordar? Tiene que ver con el vínculo y la confianza, con barreras de acceso, con una hotelería confortable, con protocolos clínicos, con la resolución clínica del paciente. Tiene que ver con la fragmentación o tiene que ver con procesos de mercantilización que se nos han metido en el proceso de reforma. Siempre buscamos un marco referencial para tratar de situarnos entre estas interpelaciones, y el marco referencial que hemos elegido es el de la cobertura universal en salud, que, como ustedes ven ahí, tiene distintos elementos, todos ellos interdependientes y todos ellos necesarios, que nos plantean una lógica de protección social en salud, y cada uno con su agenda propia, el derecho y la acción sobre los determinantes sociales, los modelos de financiamiento, la provisión y el modelo de atención, que es donde vamos a profundizar hoy, y la gobernanza y rectoría, cada uno con su agenda. Pero vamos a tratar de poner foco en este enfoque estratégico que nos viene proponiendo hace tiempo la APS, la integración progresiva y efectiva de redes y prestaciones con calidad homogénea, con igualdad en el acceso a los servicios y en la calidad de los servicios que se reciben. Este esquema lo han visto ustedes con distintas modalidades, lo conocemos, pero queremos mirarlo de otra manera. Queremos mirarlo con un modelo de financiamiento que es el que le da el gran soporte a este Sistema Nacional Integrado de Salud, que es el que se habilita que se desarrollen determinados procesos de gestión con el núcleo
que es el que siempre decimos que es en el que más tenemos por hacer, y casualmente es allí donde están las personas. Por eso allí es donde vamos a poner el foco, donde vamos a poner el centro de la atención, y es donde se nos despliegan los grandes desafíos hacia adelante. Pero cuando hablamos de modelo de atención, ¿de qué estamos hablando? Definiciones técnicas nos dicen que es el modo que se organizan los recursos para resolver los problemas de salud. Ponemos foco en todos los recursos: recursos humanos, recursos tecnológicos, capacidad instalada, inversión, todos los recursos que tienen que acompañar sinérgicamente un proceso para que la implantación de un determinado modelo se pueda realizar. Pero no podemos dejar de tener presente que un modelo de atención es producto de la cultura y la forma de ver la realidad que tienen los grandes actores, los gerentes, los trabajadores y los usuarios de los servicios de salud. Este juego de cultura genera un modo de estar en los servicios, genera un proceso circular donde el modo en que estamos en los servicios, las prácticas que generamos moldean el sistema, generan el modelo, y ese a su vez sobredetermina nuestras prácticas, sobredetermina nuestra modalidad de estar en los servicios. Y el desafío de la fragmentación lo podemos plantear en una organización fragmentada de servicios, una especialización excesiva de los médicos, un enfoque limitado de programas que se centran en el control de determinadas enfermedades y una gobernanza basada muchas veces en la no intervención o el laissez-faire. Aplica nuestra realidad en mayor o menor medida, pero es un planteo que también sucede en otros países. Y genera este fenómeno, que son estos programas verticales, de los cuales muchas veces hemos hablado, disociados de este entramado de servicios, donde se caracterizan por muchas veces estar duplicados, haciendo lo mismo al mismo tiempo, sin lograr optimizar los recursos. Sistemas fragmentados que generan la coexistencia de entidades que no se vinculan en una red, que se ignoran y compiten, que generan contenidos que no pueden ser estandarizados, que deterioran la calidad y aumentan el costo, y aumentan los costos de transacción y una asignación ineficiente de los recursos. ¿Y cómo lo viven las personas? Lo viven como falta de acceso a los servicios, esperas, demoras, barreras, pérdida en la continuidad de la atención, muchas historias clínicas. Los pacientes lo expresan claramente. Me preguntó todo de nuevo el doctor. Insatisfacción en esa incongruencia que percibe el usuario entre la oferta que tiene y sus reales necesidades. Como hemos visto, esta fragmentación genera deterioro de la calidad de la atención, insatisfacción de los usuarios, malestar en el equipo, que lo vemos expresado en los distintos actores y grandes prestadores del sistema. En la dificultad de coordinación entre los niveles de atención, entre el primer nivel y los servicios hospitalarios, en las instituciones de asistencia médica colectiva por dificultades en la continuidad entre la atención entre médicos tratantes, especialistas y servicios sanatoriales, programas focalizados en enfermedades, en riesgos, en poblaciones específicas, y una atención central en la enfermedad, en el cuidado agudo, que genera este esquema que hemos denominado el modelo de atención con el síndrome del radar. La atención médica convencional que se focaliza en la enfermedad y la curación, esa relación circunscrita al momento de la consulta, la atención curativa, episódica, inspirada en las enfermedades transmisibles, y la responsabilidad del profesional y del equipo, incluso de la institución, al momento de la prestación. Entonces, si este es el esquema de realidad, acá están los usuarios, el sistema está con su radar activado, el paciente aparece, es tratado y sale, desaparece del radar. Y en el esfuerzo por superar estos problemas se nos han presentado otros, que la ilustración es más que plástica para manifestarlo. Todo esto nos sucede en un esquema de nuevos desafíos. Nuestro país se caracteriza por estar marcado por la presencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, socialmente transmisibles, el desafío que significa la primera infancia con las características demográficas que tenemos y la adolescencia como ventanas de oportunidades para estimular el desarrollo y la equidad futura de los ciudadanos y, por ejemplo, la salud como prioridad en los medios de comunicación. Sobre ese telón de fondo se nos plantea un cambio real en el modelo organizacional,
que hemos propuesto que sea en torno a 4 grandes ejes: el funcionamiento en redes integradas, la base territorial de las unidades asistenciales de primer nivel, emparentado con el funcionamiento en redes, y 2 elementos que son clásicos de la atención médica, pero que tienen que ver con la dinámica de redes: la continuidad de la atención y la longitudinalidad vinculada al curso de vida. ¿De qué hablamos cuando hablamos en funcionamiento en redes? Es una propuesta que OPS viene haciendo a lo largo de América Latina, y en nuestro país en particular hay grandes esfuerzos por instalar esta lógica de redes integradas de servicios de salud. Es un esquema que nos permite plantear que bajo un gobierno de la red con base territorial, ¿verdad?, quien continenta no es cada uno de las unidades asistenciales, sino el entramado de las mismas. Es resolutiva la red, continenta al paciente y resuelve al paciente la red, con la articulación del primer nivel, el segundo nivel, los centros de mayor complejidad, centros de referencia para determinadas situaciones muy complejas, o otros elementos como laboratorios, ambulatorios de urgencia. Lo que tenemos, esa enorme capacidad instalada que el país ha ido acumulando, articulada en forma tal de que se supera la lógica de la autosuficiencia de cada una de las unidades asistenciales y se entra progresivamente en una lógica de interdependencia. Necesito al otro, necesito otras unidades asistenciales para dar respuestas reales a las necesidades de la población, del paciente, la familia y la comunidad. Para que algo funcione en redes, para que un sistema funcione en redes, OPS nos propone que algunos atributos deben cumplirse: que haya población y territorio a cargo, que haya una red de establecimientos de salud que comprenda los distintos niveles de atención para atender la salud personal, pero también los aspectos de salud pública, sin disociar estos 2 campos que muchas veces los consideramos como que uno no tiene nada que ver con el otro, ¿verdad? Un primer nivel de atención multidisciplinario que sea puerta de entrada, pero que sea integrador de la atención. Y en la palabra integrador está escondido un gran desafío para la satisfacción de los usuarios, la longitudinalidad y la continuidad de la atención. Servicios de especialistas accesibles, preferentemente fuera de los servicios hospitalarios, mecanismos de coordinación asistencial que aseguren el continuo y un cuidado centrado en la persona, la familia y la comunidad. Y cuando decimos persona, familia y comunidad, estamos dando algunas claves que vamos a ver a continuación, que nos llevan a remitirnos a una base territorial. No hay atención a la persona, a la familia y a la comunidad si no hay base territorial. Las comunidades viven en un determinado territorio y eso es absolutamente ineludible cuando planteamos una base territorial y un funcionamiento en redes. Por lo tanto, acá hay un elemento nuclear de la propuesta, que es la asignación de un territorio y una población bajo responsabilidad de unidades asistenciales del primer nivel de atención. Efectores de primer nivel que sean resolutivos y accesibles para los ciudadanos que están bajo el área de responsabilidad que se defina para esa unidad asistencial y que sea accesible mediante mecanismos de complementación entre los diferentes prestadores. Usuarios con derecho a atenderse en los efectores que están cerca de donde viven y trabajan, tal cual lo venimos repitiendo desde el 78, que marca la estrategia de APS y no logramos darle la forma operativa para que así suceda. Que puedan adscribirse voluntariamente a esa unidad asistencial que está instalada allí donde la persona vive y trabaja, independiente del prestador integral que ha elegido para que le dé cobertura. Esto lleva a acentuar la libertad de elección del usuario, a que la institución que le da cobertura sea habilitante de que esa libertad de elección pueda ejercerse y que las personas se puedan adscribir a estas unidades asistenciales. Esta asignación de territorio y población bajo responsabilidad, en el estado actual de situación, lo vemos como un planteo exigible en lo público, jerarquizable en lo privado, plasmable desde una lógica de rectoría que acompañe el proceso en los contratos de gestión de las instituciones. El territorio se nos ve así desde el aire y lo interesante, esto es una toma de Casaballe y Piedras Blancas, es cómo podemos ver las unidades asistenciales situadas en el territorio. El entramado de unidades asistenciales hace que muy pocas zonas de la ciudad y del país no tengan un prestador
de un integrante del Sistema Nacional Integrado de Salud presente para atender a la población. Y aquí vemos un área definida en torno a esta unidad asistencial que tiene muy cerca de otra y deberán trabajar y complementarse para articular los recursos que tienen. Y podemos ir definiendo progresivamente unidades de territorio con población para ser orientada la población a cada una de esas unidades asistenciales y que sea habilitada la población que allí vive a adscribirse a esa unidad asistencial si le viene bien, ¿verdad? También tenemos posibilidad de, en cada una de esas unidades asistenciales, ver lo que tiene dentro, ver su potencial resolutivo y fortalecerla en una lógica de complementación. Este es solo un ejemplo de herramientas que venimos utilizando para ubicar las unidades en el territorio y ubicar los niveles de resolutividad que tiene cada una. Adscripción no es un invento que hayamos hecho. Esta tarjeta de adscripción me la dio una española con la cual compartí una jornada. En el sistema español, la tarjeta sanitaria tiene el nombre de la persona acá abajo y del otro lado tiene el médico al cual está adscripto y la enfermera a la cual está adscripta. Acá hay una lógica de equipo de salud, ¿verdad? Y los teléfonos con los cuales contactarse si requiere la atención. Esta base territorial tiene como elementos que lo hacen posible, que le dan soporte, ¿verdad? Equipos de salud de referencia, con médicos y enfermeras con alta dedicación. Todos sabemos que alta dedicación nos resuena a muchas cosas, ¿verdad? A muchos desafíos que algunos están haciendo, hay una gradualidad en eso, están planteados los médicos, está el equipo como planteo en la agenda. Sistemas de apoyo de equipos de especialistas para aumentar la resolutividad de estos equipos, auditorías periódicas para que podamos aprender de la práctica. La auditoría no es más que una herramienta para aprender de la práctica, intercambiando con otros que pueden analizar lo que estamos haciendo y señalarnos rutas de mejora. Y un sistema de remuneraciones variables que estimulen las mejores prácticas. La combinación de auditorías con un estímulo de variables que estimulen las mejores prácticas parece ser una excelente herramienta para que estos equipos en el territorio puedan desempeñarse de la mejor manera posible y lograr una calidad de la atención que genere satisfacción de los usuarios. Y la lógica de base territorial nos permite también plantearnos metas asistenciales, objetivos sanitarios con foco en el territorio, porque conocemos el territorio, porque conocemos los determinantes sociales que están en el territorio. Y es también un desafío la complementación para dar respuesta a estas metas asistenciales. El otro eje es la longitudinalidad. Uno se pregunta, bueno, ¿qué es eso de la atención centrada en las personas? ¿Cómo logró este hombre este vínculo? ¿Cuántos de nuestros pacientes nos dedicarían su mejor gol? La longitudinalidad nos da pautas para respondernos a esto. La relación personal a lo largo del tiempo, ese equipo que tiene a su cargo una población en un determinado territorio, genera el médico general el vínculo con la familia y la comunidad de forma tal de que el paciente, la familia, la comunidad es su paciente, es responsable del paciente, se hace cargo de ese paciente y sus necesidades. Pero a su vez se hace cargo de todos los que tiene bajo su responsabilidad, estén con un episodio de quebranto de salud o estén sanos. Y ahí hay un elemento interesante también en la propuesta. A su vez, del lado del usuario, lo reconoce al equipo de salud, al médico como su médico. La fuente de los cuidados es el que me va a cuidar. Me va a cuidar cuando necesite tomar un contacto inicial y es el que me va a seguir cuidando en eso que hablamos del seguimiento. Del lado del paciente me va a seguir cuidando porque he entablado con él una alianza de confianza que me permite tener esa tranquilidad. Es una relación a lo largo del tiempo donde podemos usar la metáfora que envejecemos juntos. Esto trae desde el lado, desde el punto de vista médico, beneficios clínicos, beneficios diagnósticos. Podemos hacer un control adecuado y una detección precoz porque la población la tenemos allí. Podemos permitirnos la espera expectante ante el síntoma.
ese síntoma que aparece y a veces desencadena ansiedades y compulsión diagnóstica. Podemos permitirnos, y se lo pedimos prestado a Minué, a Sergio Minué, que es un médico de familia español, que cada tanto vamos a mirar qué anda diciendo por allí, usar el test del tiempo, ¿verdad? A veces menos intervención es mejor. Dice Minué que se necesitan grandes dosis de longitudinalidad para lograr la prevención cuaternaria. O sea, ese efecto que se logra, el sobrediagnóstico, la sobretecnología, la lista de supermercado, donde la señora viene y me dice, no me repite esto, que todo lo que hemos ejercido en la clínica alguna vez nos pasó, ¿verdad? Con esto se le va a pasar. Pero pensemos en nosotros. ¿Han tenido algún síntoma hoy? Un adulto experimenta algún síntoma cada 4 días. Solo 1 de cada 37 de esos síntomas genera una consulta. Se basa en estudios. La mayor parte de los síntomas son manifestaciones de procesos comunes, autolimitados, que no amenazan la vida. Es un estudio sobre 3.500 pacientes que muestra esto. Entonces, la longitudinalidad nos permite responder a esta realidad, diseñar líneas de cuidado de carácter longitudinal que va más allá de esos límites etarios, ¿verdad?, y que acompañan las etapas del curso de vida. Acercamos cuidados pertinentes y prioritarios a cada etapa, tenemos que tener elementos para tener esa resolutividad y buena parte de esos elementos nos vienen de la capacitación, que la hemos llamado de múltiples maneras: reperfilamiento de los médicos, desarrollo profesional continuo de todos, profesionalización del personal de enfermería, múltiples intentos para que ese equipo que está en territorio puedas tener esa polivalencia para acompañar el curso de vida del paciente, la familia y la comunidad. Porque las familias también tienen su curso y sus etapas. El otro elemento, la continuidad de la atención. Allí la continuidad es que no hayan fracturas percibidas ni por el equipo de salud ni por el paciente cuando el proceso salud-enfermedad requiere distintos niveles de atención en el sistema, ¿verdad? Entonces, los dispositivos que contribuyen a la continuidad, los protocolos, pero con puntos de corte y criterios compartidos, discutidos, en base al conocimiento sistematizado para la referencia de un paciente o una situación de un nivel a otro de mayor complejidad, con el acompañamiento y el sostén en el proceso terapéutico. Es lo que algunos llaman gestión de casos por el profesional a cargo, pero con una lógica no de algún texto que encontramos por allí que habla del navegador de casos. Aparece el caso, le ponemos el navegador y lo va llevando a través del sistema, sino con una lógica de enfermeros y médicos con anclaje en el territorio que desde una responsabilidad en la gestión del proceso asistencial son capaces de ir acompañando al paciente en los distintos niveles de complejidad del sistema. Ciertamente con equipos de especialistas consultantes, presenciales o en línea. Tenemos experiencias, algunas de larga data. El CIAT es un equipo de consultantes al cual recurrimos todo el tiempo y obtenemos las respuestas. Lo mismo se puede armar para otras especialidades, ¿verdad?, con peculiaridades distintas. Sistemas de información que nos asistirán en esto, con conectividad e interoperabilidad informática, historias clínicas electrónicas compartidas entre los distintos niveles de atención. Y señalo, compartidas. Y esto nos abre la ventana de la telemedicina. Tenemos ejemplos en el país, hay múltiples esfuerzos en el sector público, en el sector privado. El proyecto ECO, que surge a partir de una iniciativa en torno a determinadas patologías. Todo el esfuerzo que está haciendo Salud UI por generar teleimagenología e historias clínicas que dialogan entre sí. Proyectos de telemedicina donde la comunicación es médico a médico y puede ser interconsulta con el paciente presente, ¿verdad? Pero hay condiciones para la telemedicina y la formación a distancia que mencionábamos hace un rato. En una presentación que hizo Salud UI a partir de una encuesta de equipos consultores, nos tiró estas diapos que las robamos, literalmente, ¿verdad?, donde nos muestra que las tecnologías en el hogar están presentes en el 99% de los médicos, el 98% de las licenciadas de enfermería, 96% de los auxiliares. O sea que estamos familiarizados con las herramientas, ¿verdad? Y las notebooks ven por dónde van también
estamos muy familiarizados con ella. Pero cuando vemos los prestadores, lo que nos llama la atención del uso de estos dispositivos electrónicos es que el 90 al 92% los usa para el tema de la agenda y el padrón de usuarios. En cambio, para la referencia y la contrarreferencia, solo en el 42% de los prestadores están disponibles estos elementos, que sería allí donde estaría el núcleo para apoyar la continuidad de la atención. Todo esto sin exagerar. Entonces, la continuidad con esta dinámica entre los centros ambulatorios se articulan con centros ambulatorios de alta resolutividad, porque allí está la atención especializada, la atención de urgencia eventualmente, con formas de hospitalización no tradicional, con el hospital, con su cartera de prestaciones definida, con su conjunto de prestaciones que va a poner al servicio de la red, que va a poner al servicio de un conjunto de unidades asistenciales de primer nivel que tienen asignado su territorio población. Por lo tanto, el hospital también tendrá asignado su territorio población, ¿verdad? Y tendremos una dinámica mucho más armónica y mucho más de funcionamiento justamente en redes, con un gobierno compartido de esa red que pueda involucrar a los distintos componentes. Este innovar, uno puede plantearse que es el viejo vino en nuevas botellas que nos den ganas de tomarlo de una vez por todas, ¿verdad? Pero quizá exige movimientos necesarios. Pasar de la atención episódica a la atención continua, pasar de la APS elemental a la APS de alta complejidad, del especialista al trabajo en equipo, del consultorio al domicilio y la comunidad, del paciente al usuario informado, ese usuario que también tiene el juego de la telemedicina y el doctor Google y se apodera de sus procesos asistenciales y quiere tomar las decisiones junto con el equipo de salud, ¿verdad? Del aislamiento autosuficiente a una dinámica de redes, lo cual es crítico, porque en el aislamiento autosuficiente está escondido un esfuerzo porfiado de obtener determinadas y mantener parcelas de poder que no nos damos cuenta que abrir mano de esas parcelas de poder nos hace mucho más fuerte, porque la red siempre es mucho más fuerte que la parte, sobre todo para generar calidad de atención y satisfacción de los usuarios. Y finalmente, ese desafío metafórico, pasar del escritorio al territorio. Con Revelato podemos decir que esta lógica de redes está tomada de la dinámica de la vida. Las redes se basan en patrones de la vida. Por eso, está permanentemente la tensión entre estabilidad, la necesitamos, y transformaciones permanentes, también las necesitamos. Ahora venía la parte donde decía muchas gracias, pero voy para el otro lado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Toma agua, toma agua. Ha sido un esfuerzo importante en tratar de volcarnos este informe en un tiempo razonable. Antes de seguir, me pasan un aviso de que hay un Chevrolet gris mal estacionado. Y hay que sacarlo, nos dicen, es la información que tengo. No deja hacer una nota de distensión. No es mío, quiero una indemnización. Bueno, muy bien. Bueno, recibimos entonces el informe del doctor Beria. Ahora pasaríamos entonces a escuchar las opiniones de los demás integrantes de la mesa. Naturalmente pueden referirse a lo que ellos entiendan pertinente en el marco de la convocatoria que ha realizado la ANAP. Adelante, Lilian. Bueno, buenas noches a todos y todas. Yo voy a dar la mirada desde la comunidad, desde la base territorial, donde se expresaba muy bien Wilson Benia y donde creemos
que es desde ahí donde tenemos que partir y es el ámbito donde a mí me ha tocado trabajar, ¿verdad? Sin duda, hoy la mayoría de los ciudadanos no quieren volver al sistema anterior. Eso es claro, a lo ancho y a lo largo del país, que la suerte que me ha traído el lugar que ocupo es poder conocer hasta el último rincón del Uruguay y las diversas realidades en las cuales los usuarios viven y tienen acceso a este sistema de salud. Sin duda, si hubiera que hacer una agenda y me preguntan, que creo que es el tema de hoy, ¿qué hay que priorizar? El cambio de modelo de atención. Eso no cabe duda, que es el tema que menos se ha trabajado o se ha avanzado muy poco, porque hoy simplemente se ha adjudicado un médico de referencia a los usuarios, pero la mayoría de los usuarios no tienen ni idea para qué tienen ese médico de referencia, qué funciones cumple ese médico de referencia, y el médico tampoco tiene bien claro cuál es la función que le corresponde. Entonces, tendríamos que pasar por educar a la ciudadanía sobre cuál es el nuevo sistema, porque siguen comportándose los usuarios como en el viejo sistema. Una de las cosas que no podría ocurrir es que un usuario concurra a un especialista porque ese día se levantó con ganas de ir a ver un especialista. Entonces, es una de las, educando de que por qué tiene un médico de referencia y que ese médico de referencia es el que va a decidir cuándo y cómo debe concurrir al médico especialista, pero también el especialista volver al médico de referencia con los informes, para que haya una ida y vuelta, para que ese médico de referencia sepa cuál fue la consulta y el resultado por el cual ese usuario concurrió, ¿verdad? No se podría admitir en este modelo nuevo que haya médicos de referencia que no hagan domicilio, y hoy se están adjudicando médicos de referencia que no hacen domicilio. Entonces, ¿de qué trabajo en comunidad podemos hablar? Y tengan claro que yo me refiero más que nada al interior del país, porque en Montevideo es mucho más fácil moverse, cambiarse de médico y todo. Cuando decimos además que ese médico de referencia y ese equipo al que apuntamos va a trabajar en la comunidad, bueno, acá yo voy a poner un tema que sé que no es simpático. Las comunidades tienen códigos y ante un equipo y un médico suelen cerrarse, no se abren así de fácil, que llega un equipo y se va a insertar en la comunidad y va a trabajar libremente. Por eso hay un actor que siempre lo dejan afuera, que es el agente comunitario en salud, que es el vínculo que va a hacer que ese equipo de salud se pueda interiorizar de cuáles son los determinantes sociales sobre los que hay que trabajar en cada comunidad. Porque si seguimos en esta lógica de médico, enfermera y usuario, no vamos a enterarnos realmente de cuáles son los determinantes sociales en salud. Y para eso está muy bien lo que decía Wilson, que se está trabajando en programas paralelos, de repente se implanta en una comunidad un programa que no es exactamente el que la comunidad priorizaría, ¿verdad? Y sin tener ese conocimiento, si el médico y el equipo que va a ir a trabajar una comunidad no se gana la confianza de esa comunidad, no va a ser en vano el fruto que se puede lograr, como también
el equipo debe aprender a trabajar en equipo, porque no es cualquiera que se junta una cantidad de gente y armamos un equipo. No, no es juntando gente que se arma un equipo. Ese equipo, a su vez, debe de aprender cómo se interrelaciona y cómo se trabaja en equipo en una comunidad. Y si no integramos la comunidad a ese equipo, creo que sería una de las fallas que podría tener esto, que es fundamental el poder arrancar desde la base, que es la ciudadanía, que es la que verdaderamente tiene sus saberes y que no los dice así como así a cualquiera. Entonces, eso referente a los equipos y al trabajo. Sí, las metas deben de ser territoriales, sí, los convenios de complementación tendrían que realizarse también con alguna herramienta que la Junta hoy no tiene para poder, cuando están todos los actores de acuerdo en que se haga un convenio de complementación, ese convenio de complementación se cumpla. Por ejemplo, los cargos de alta dedicación, estaría muy buenos que fueran convenios de complementación entre todos los prestadores de determinada comunidad, porque a veces hay un médico que puede ser de referencia, pero lo tiene una institución y lo tiene en exclusividad. Entonces, así tampoco podemos avanzar. No solamente complementar servicios, también complementar en esos cargos de alta dedicación, del cual hablamos, de que sea entre todos los prestadores de esa comunidad. Y también, ¿por qué no?, convenio de complementación con instituciones de deporte, porque si no vamos a seguir centrados en la enfermedad y no avanzamos en la promoción y en la prevención, que creo que es el paradigma que nos brinda la reforma para poder cambiar el sistema. Entonces, creo que sería fundamental poder hacer todos esos tipos de convenios de complementación. Y también, cuando hablamos de auditorías, tener claro que tenemos, yo no sé si estoy muy de acuerdo con la libre elección de prestadores en todos los lugares. ¿Por qué? Porque nos encontramos con instituciones que tienen sedes secundarias muy importantes, no sedes secundarias que son un consultorio, y que implementan, por ejemplo, el programa de salud mental en Montevideo. Entonces, los usuarios que hoy están en el programa de salud mental, que es muy bueno, que se hace en forma grupal, tienen que viajar a Montevideo. ¿Ustedes se imaginan un adicto que se tiene que venir a tratar a un grupo, pagarse el pasaje, llegar a Montevideo y hacerse la terapia? No, en el camino ese dinero del pasaje se convirtió en partabase. Es así. Y ese prestador no convenió con el resto de los prestadores de ese departamento para poder hacer su programa de salud mental. Y tenemos lo increíble de socios, de usuarios que viven a 500 kilómetros y se afilian a un servicio de salud en Montevideo. Y cuando necesitan el servicio, lo único que su centro de asistencia le brinda es una ambulancia para traerlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando de base territorial si le damos la libertad a ese usuario? Y si no le avisamos, usted se va a afiliar a una institución de Montevideo, sepa que acá no va a tener asistencia. Porque después termina que paga ACE, porque esa persona concurre al centro de salud ACE, y ahí estamos desvirtuando lo que es la asistencia en territorio. Pero es así. Hoy mismo estamos, o sea, viviendo situaciones en las cuales
hay usuarios que, no sé, yo les llamo que quieren la marca en el orillo, quieren ser socios del Casmo y viven en Bella Unión. No tiene lógica. Para mí no tiene absolutamente ninguna lógica. Pero no hay nada que frene eso. Bueno, pero por lo menos que estén informados de que esas situaciones existen y que no después reclamen lo que no se les va a dar. Después, yo haría así, como mucho hincapié en la educación, así como se trabajó muchísimo con los derechos y deberes. Hoy habría que trabajar en el cambio de modelo de atención, informarle al usuario. ¿Para qué? Si me dejan a mí, el médico de referencia no solamente tiene que hacer domicilio, sino tendría que trabajar hasta con celular abierto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo un médico de referencia, pero resulta que cuando lo preciso no hay número, no me sirve tampoco. Tampoco sirve, y ahí empiezan las quejas o el cambiar de médico uno a otro. Entonces, no recibe. Entonces, tampoco estoy de acuerdo con otra de las cosas de que todos los enfermos, todos los usuarios que tienen las mismas patologías deben ser tratados de la misma forma. Porque no podemos tratar a un diabético que vive en un asentamiento con un diabético de clase media alta. Tenemos que adecuar ese programa a la alimentación, a la prevención, de acuerdo al determinante social, económico que tiene, porque para mí el primer determinante social que existe es la política económica. O sea que ya me están diciendo que se me acabó el tiempo, yo les hablé desde la comunidad, pero fundamentalmente desde lo que veo en zonas rurales, en el interior del país, pues Montevideo es muy fácil solucionarlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. La idea entonces ahora que siga el doctor Martín Rivera, así que Martín, adelante. Gracias. ¿Cuánto? ¿10? Bien. Buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación. En segundo lugar, hacer algunos comentarios en función, obviamente, de la invitación y de la exposición que hizo Wilson, desde una perspectiva, básicamente, de un médico clínico. Está claro que estoy vinculado a la militancia gremial a través del SMU, pero creo que en este tipo de instancias, así como Lilian traduce la representación de los usuarios y las voces de los usuarios y el fogata de los trabajadores no médicos, me parece que es interesante poner una visión que capaz que está... Digo esto porque está contaminada de una visión clínica y probablemente, como siempre, todo lo que digamos puede ser, es discutible, pero quiere transmitir los problemas que vivimos desde la práctica clínica de un médico, en este caso internista, que no trabaja en el primer nivel. Lo segundo es que, como decía Jorge cuando hizo la presentación, también está contaminado una discusión muy intensa y un trabajo muy intenso que hubo en el último año en el que participamos activamente, que es la Convención Médica, y que tenía como objetivo justamente posicionarnos desde los médicos organizados para poner temas de agenda para el próximo periodo de gobierno con una mirada de mediano y largo plazo, y por lo tanto obviamente hay puntos de coincidencia para quienes participaron, que hay muchos actores que participaron en la convención, con temas y con conclusiones que se discutieron en esta instancia. La primera aclaración es que yo estoy profundamente convencido de la importancia del desarrollo y seguir trabajando en el desarrollo del primer nivel. Pero necesariamente, digo esto porque a veces se genera una falsa contradicción entre el primer nivel y el segundo o el tercer nivel de atención. Sin duda debemos avanzar y profundizar en este aspecto de la reforma y en la priorización del primer nivel. Pero eso no necesariamente es contradictorio con el desarrollo armónico, porque va a seguir siendo necesario el desarrollo del segundo y del tercer nivel de atención.
porque va a seguir habiendo lúpicos, yo que soy internista y me dedico a enfermedades autoinmunes, que van a requerir de sistemas de mayor complejidad. Digo esto porque muchas veces, y en particular a quien habla, se lo ve con una mirada desde un médico, capaz que como no actúa en el primer nivel, tiene una mirada crítica hacia el desarrollo del primer nivel, y en lo más mínimo, estoy convencido que la mayoría debe resolverse en el primer nivel, al cual también debemos, hay muchos actores que a veces tenemos el discurso del primer nivel, pero en la práctica después damos pocas herramientas, porque es muy lindo decir debe resolverse, que a ver si tenemos las herramientas para poder resolver lo que sin duda debería resolverse. Y hay un montón de factores que actúan. Los propios médicos especialistas, las propias instituciones, el propio regulador, que conspira contra esas, porque en Montevideo, si alguien tiene hipertensión, básicamente lo tiene que ver un cardiólogo para arriba. Una cosa que no debe pasar en una parte del mundo, en pocas partes del mundo, y que no tiene el mismo sentido. Pero eso no es responsabilidad de un solo factor, y sin duda, y Lilian lo mencionaba, hay que trabajar mucho más aún en los usuarios, porque por más que desde la rectoría se dirija, los médicos trabajemos, los usuarios van a seguir teniendo, por suerte, y así está bien que así sea, en esta corresponsabilidad del tema de salud, decisiones, van a seguir tomando las decisiones, y si no mejoramos la educación van a seguir pensando y estar convencidos de que si no lo ve Soto, que está acá sentado como cardiólogo, nadie más puede manejarlo en hipertensión sin complicaciones, y quienes hacemos clínica tenemos claro que no hay sistema sostenible, razonable que funcione desde esa perspectiva. Sobre la presentación que hacía Wilson, nosotros obviamente, en particular, y desde la Convención Médica, desde el SMU, hemos tenido una preocupación muy importante en esta apuesta futura a la mejora de la calidad. Sin duda que nos sentimos parte del proceso de reforma, lo hemos apoyado. Obviamente que tenemos visiones distintas en cosas de la implementación, pero que no vienen al caso en la reunión de hoy. Y creemos que hay que dar un siguiente paso, que es preocuparnos por la mejora de la calidad, y me refiero básicamente a la calidad de la atención y calidad de vida de nuestra población. Desde esa perspectiva, la fragmentación que era y estuvo planteado desde... Yo era estudiante cuando empecé a participar del SMI, uno de los problemas que se planteaba cuando abordabas los problemas de salud era la fragmentación, los problemas de la continuidad asistencial, de la longitudinalidad de la atención, etcétera. Sin duda sigue siendo un problema hoy. Yo comparto básicamente muchos de los aspectos que decía Wilson digamos, aspectos específicos en un mediano plazo para abordar los problemas de calidad desde la perspectiva de la fragmentación. Lo que me genera más duda está vinculado, y digo esto porque es uno de los temas que más insistió, es el tema de la asignación territorial. Yo no tengo ninguna duda de que para ACE en todo el país, y de hecho hicimos un documento sobre el hospital de clínicas, si no sería esquizofrénico, que básicamente estamos fuertemente convencidos que es necesario la asignación territorial, la georreferenciación, en este caso hablando de la integración del hospital, que sigue en esa nebulosa como otro montón de instituciones que no han entrado, terminado de resolverse su ingreso al fondo del sistema, en una base territorial. Sin duda está claro que se tiene que avanzarse en ese camino del interior y en la complementación FEMI-ACE. Ahora, me quedan muchas dudas y sobre todo el operativo en un mediano o corto plazo para el sector mutual de Montevideo. Probablemente haya formas de estimularlo. No sé si priorizaría ese aspecto en lo inmediato en el combate o en la mejora y en el cambio de la atención y en el abordaje de la fragmentación. Sin duda yo sí creo que los usuarios deben tener libertad de elección, y creo que tenemos que plantearnos que en un escenario a largo plazo, sin duda, debe haber libre elección para todos los usuarios, incluidos los 800.000 usuarios que tenemos hoy, que no pueden elegir ni siquiera cuando se abre en febrero Corralito, porque son usuarios de ACE, lo que todos ya conocemos, que eso no se puede hacer de un día para el otro, que obviamente esto no quiere decir que en verdad lo programático sea debilitar ACE, y que por eso estamos planteando esto, sino todo lo contrario. En un momento nosotros creemos en una administración de salud del Estado que lidere el proceso de reforma, y que por lo tanto los usuarios elijan ACE porque estén convencidos de que es el mejor lugar para atenderse, y mucho más pensando en el interior y en algunas localidades de propio Montevideo, una zona de propio Montevideo donde me parece mucho más razonable. Todos conocemos la situación de todos los días del acceso al Centro Coordinado del Cerro o a las policlínicas de la RAP de ACE, de un montón de usuarios del sector mutual, y que lo razonable no sé si no es estimular a esos usuarios que elijan ACE como su prestador y seguir trabajando para que ACE mejore y lograr que ese 1.300.000 usuarios elijan ACE y no haya 800.000 que sean cautivos de ACE. Lo segundo es que, y el resto de la exposición de Wilson la comparto, así que lo que voy a hacer es
en estos 5 minutos que me quedan, poner 2 o 3 puntos más que me parece que en el nuevo periodo de gobierno deberían estar en la agenda. Sin duda, cuando abordamos la calidad y la fragmentación, uno de los temas que está arriba de la mesa, por lo menos en los que estamos preocupados y tenemos alguna militancia política, gremial o partidaria, es el tema de la rectoría, mejorar aspecto de la rectoría, el tema de seguir progresando en el ingreso de todos al Fondo Nacional Integrado, al Fondo Nacional, al FONASA, pero no es tema de esta reunión, así que no me voy a detener en esos aspectos. Está claro cuando se abordó esta problemática de la calidad en la convención, con los temas fue la organización de los servicios, el aspecto de las redes integradas de servicios de salud fueron aspectos fundamentales, pero otro, y ahora abordando ya no desde el primer nivel, sino también complementando con el resto de los niveles, y eso no va a favor de la fragmentación, es en un país sin escala, concentrar la patología de alta complejidad y baja prevalencia en centro de referencia. Obviamente, teniendo en cuenta que eso no puede reproducir o ampliar los problemas de fragmentación del sistema. Pero uno realmente sale del Uruguay como clínico y ve un poco las experiencias afuera, y en un país de 3 millones de habitantes no podemos operar cáncer de esófago en todas las instituciones, porque aunque sean los mismos cirujanos, porque el intensivista ese vio un cáncer de esófago por año y le va a ir peor que el que vio el nutricionista, el internista, el personal de enfermería, etcétera, etcétera. Entonces me parece que, y eso es algo que me parece que tiene una relevancia importante, un impacto importante que debería estar en la agenda en los próximos años. Y también, yo sé que ha habido bastante, discusiones en este tema, cómo el Uruguay toma decisiones en la incorporación de tecnología, y voy a poner un solo ejemplo. Y no es de ningún INIB, porque uno habla de incorporación de tecnología, piensa en fármacos y en fármacos biológicos. Uno de los principales problemas de salud del Uruguay, todos lo sabemos, son las enfermedades cerebrovasculares. Dentro de ellas el accidente cerebrovascular, y no hemos logrado, después de que está incorporado en todos los sistemas de salud, por lo menos que uno conoce, el tratamiento de RTPA en el stroke. Pongo este ejemplo porque es un problema prevalente de salud, genera un montón de muertes por año en el país, genera un montón de incapacidades. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que debe estar en la agenda la discusión de cómo se incorpora, y no quiero avanzar más que en eso porque son titulares, la incorporación de tecnología y de alta tecnología al país. Hay un tema que no puede estar postergarse más, que vinculado a los recursos humanos, y en particular a los recursos humanos médicos, desde mi punto de vista, que es quién y cómo toma las decisiones de necesidades de recursos humanos que va a necesitar el país, el sistema en los próximos años. Está claro, desde mi punto de vista, que debe ser la rectoría la que defina cuáles son sus necesidades de recursos humanos, médicos y no médicos, pero bueno, en este caso hablando de los médicos, que obviamente lo tiene que hacer con una negociación con la academia, que es lo que lo forma, y que debe ser la facultad la que, sin perder el objetivo de formar con calidad, logre, en función de las necesidades de la rectoría, formar los recursos humanos. Pero creo que el Uruguay, porque yo entré al Consejo de la Facultad de Medicina como luego estudiantil en el 97 y ya discutíamos cómo se decidía esto. En ese momento no había sistema. Ahora tenemos el SNIS. Llevamos 8 años y no hemos logrado saldar como país. Y creo que es impostergable en el próximo periodo de gobierno que el Gobierno Nacional y la Universidad de la República aborden esta temática. Lo creo lo mismo para el resto de las profesiones de la salud. Y voy a decir 2 o 3 cosas de los cargos de alta dedicación y termino, Jorge, porque si no voy a pasar de tiempo. Creo que, sin duda, Liliana hacía un comentario al pasar, sin duda que deberíamos complementar también, y más en lugares donde hay bajo cantidad de recursos humanos, entre público y privado, entre distintas instituciones, y de hecho se está trabajando en particular en el interior, con ACE y la Federación Médica del Interior, para poder tener, no solo complementar servicios, como decías vos, sino también tener cargos médicos en este caso, y eventualmente, cuando se avance a otras profesiones, en otras profesiones del área de salud, que sean cargos de alta dedicación radicados en el lugar y que sean compartidos entre más de un efector, porque es obviamente impensable en algunas especialidades tener más de un cargo, porque probablemente no se necesite, porque probablemente no tengamos los recursos humanos necesarios para poder hacerlo si quisiéramos. Yo creo que los cargos de alta dedicación, si bien Wilson los nombraba al primer nivel, creo que son una herramienta formidable para la mejora de la calidad en todos los niveles y para combatir los problemas que identificó muy bien Wilson cuando hizo su exposición, que abordan aspectos del modelo asistencial, pero que no son ni exclusivos de algunas especialidades ni exclusivos del primer nivel.
y creo que el país debe abordar porque independientemente de las formas, independientemente de algunas, visiones reaccionarias de la corporación más dura, que naturalmente van a haber, como cuando quiere alguien que quiere cambiar algo, siempre va a haber alguna conflictividad, y en este caso todos saben que la hubo. Yo creo que hay que avanzar, porque no es, no me puedo imaginar cambiar el modelo de atención, mejorar en calidad, teniendo cargos médicos, y probablemente haya que avanzar, y después que yo hablaba del Fogata, así que no voy a decir más que esto, en algunas, por lo menos en algunas profesiones del área de la salud no médicas, también en concentración laboral en su lugar de trabajo, por fidelización institucional, porque hablar de continuidad asistencial, de referencia y contrarreferencia, de longitudinal de atención, con cargos de 20 horas mensuales, 26 horas mensuales, como estaban en algunos laudos médicos de allá del 60, es impensable. Desarrollo profesional médico y recertificación, sin duda, es otro debe, y es en un país chico como el nuestro, es fácilmente, y ahí el Colegio Médico es un aliado, está trabajando y creo que se va a poder avanzar, priorizando probablemente, como decía Wilson, en función de lo que priorice el próximo gobierno nacional y lo que priorice la agenda de salud pública, en qué áreas empezamos, pero creo que es un camino a trabajar en los próximos años. Y lo último que quería comentar está vinculado a las nuevas tecnologías de la comunicación. Conocimos colateralmente lo que ha trabajado Salud, que sin duda ha sido muy bueno, pero creo que hay que apostar a que en el próximo periodo logremos, y ahí la rectoría es fundamental, tener un registro, una historia clínica electrónica que sea fácilmente compartible entre los distintos niveles de atención de la misma institución y entre las distintas instituciones. Porque, a ver, es impensable pensar en centros de referencia, por poner un ejemplo, como acabamos de decir, para lo altamente complejo y lo poco prevalente, si no hay una forma razonable, más allá del teléfono y de la voluntad del personal actuante, de poder seguir vinculado ese usuario con su mutualista o con ACE o con el efector que se está haciendo cargo de su prestador integral. Y lo vivimos todos los días, que en la emergencia tiene una historia clínica, en el mejor de los casos, con la institución que hay, que después no tiene vínculo ni siquiera en la propia institución que está en el mismo edificio. Entonces, sin dejar de reconocer el trabajo que ha hecho Salud, y que en el día de hoy exactamente en qué está, no tengo los últimos avances, creo que... ¿Por qué digo esto? Porque aparte, todo lo que querramos hacer, y termino, en investigación clínica, epidemiológica, etcétera, 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 que sin duda tenemos que avanzar y que posicionar al Uruguay, tenemos las posibilidades de hacerlo en el próximo periodo, es imposible hacerlo si no logramos dar ese paso y resolver, y ahí la rectoría tendrá que... porque hay múltiples proyectos que están siendo desarrollados en distintos efectores, pero terminar de dar una coordinación razonable a esto y que podamos tener una interconectividad adentro de la misma institución, entre las distintas instituciones. Me pasé unos minutos, pero bueno. Muchas gracias. Gracias, Martín. La idea entonces ahora que siga Jorge Fogata. Si será progresista la agenda, que cierra las patronales la reunión, pero bueno. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por invitarnos. Queridos amigos, hay aquí también en la dirección de la ANAP, a la cual apreciamos mucho. Yo la verdad que hice como 40 apuntes mientras hablaban los compañeros y la presentación del compañero, y la verdad que sin duda es re interesante, atrapante, que además haya distintas formas de abordar el problema de la reforma de la salud. Esto es bueno, porque hasta antes del 2007, teníamos una sola forma institucional de abordar los problemas de la salud, y eran de acuerdo a las normas que dictaba el mercado. Por lo tanto, antes del 2007, antes del primer gobierno de izquierda, no había ninguna discusión sobre la reforma de la salud, no había ninguna reforma de la salud y no había ningún sistema de salud en el Uruguay. Y esto es bueno señalarlo una vez más, porque esta discusión, con lo profundo que Wilson la lleva,
todos sabemos que no se hace descolgada de la realidad y no es insípida, ni inolora, ni incolora. Y acá hay distintas visiones que chocan. Por más que algunas de esas visiones se nos pueda tildar de corporativistas. Mañana con Lilian, con el Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada, con la Federación Uruguaya de Salud, con el Movimiento en Defensa de la Salud que constituimos el año pasado, con el ZUNCA, que integra este proceso junto a todo el PIT-CNT, pero que le ha puesto un calor especial. Vamos a estar en el Regional Centro-Sur, en la ciudad de San José, como estuvimos el viernes en Rosario y como estaremos el viernes que viene en Maldonado. Es decir, y estaremos en Florida y estaremos a lo largo y ancho del país, como tú bien decís. No me contradigas en público. Es decir, hay una forma también de ver desde la comunidad, desde los trabajadores, desde los usuarios, la problemática. Como también hay una visión, hoy compartimos con uno de los candidatos de la derecha, partidos fundacionales dirían algunos politólogos. A mí me gusta hablar de verdad, derecha, izquierda, no son iguales, son diferentes, existen y por eso hoy estamos discutiendo de una reforma a la salud que es parte e hija de ese proceso. Así que hoy uno de los candidatos de la derecha también decía que estaba dispuesto a que la reforma había que mejorarla, pero que claramente el Sistema Nacional Integral de Salud había llegado para quedarse. La verdad, a los que están aquí, yo les tengo que decir que no creo en eso. Y que creo firmemente que están trabajando fuertemente desde la derecha para que el Sistema Nacional Integral de Salud desaparezca como tal. ¿Por qué? Por dos cuestiones fundamentales. La primera, es un elemento fermental potencialmente clave, brutal, del germen de la participación popular. Y la participación popular es la base de todo cambio radical. Y nosotros, desde el movimiento sindical, nos planteamos un cambio radical. Cambiar de base esta sociedad, cuyo objetivo nuestro es terminar con la explotación del hombre por el hombre. Segunda cuestión, esta reforma tiene como una cuestión central a la persona, al ser humano, como el centro de la necesidad de atención de la misma. Y eso va en contra del papel del mercado. Porque si de algo se caracterizó y se caracteriza el neoliberalismo, es por golpear los pilares básicos de lo que en un momento fue el estado de bienestar y es claramente de los derechos sociales de la gente: salud, educación, seguridad social. Por lo tanto, por eso en los 90 ni antes hubo Sistema Nacional Integral de Salud, ni algo que se le pareciera. Y no porque no lo hayan firmado, lo firmaron en la CONAPRO en el 84, lo guardaban en el cajón y del 85 hasta el 2007, reforma de la salud, sistema de salud, no existía. A algunos capaz que les gusta que esto se discuta desde un punto más académico. Yo hablo desde la zona que a mí me toca. A mí me gustaría ser rubio, alto y de ojos celestes, soy lo que soy y por lo tanto hablo del lugar que me toca. Si alguno se enojó, mis saludos y mis respetos. La tercera cuestión, creo que el planteo de Wilson, yo lo voy a tomar de atrás hacia adelante rápidamente. Primera cuestión, es decir, ¿es la atención en territorio, la asignación territorial, la base de la profundización de la reforma? Yo creo que sí. Yo estoy seguro de que es así. ¿Por qué? Porque eso significa la participación directa, por lo que decía anterior, ¿no? No hay discusión del cambio o la atención en una base, en un territorio, sin la participación de los habitantes en ese territorio.
Por lo tanto, es parte del proceso de educación permanente y continua sobre cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, cómo debemos cuidar nuestra salud y por lo tanto hacia el cambio de modelo de atención. Y una de las cosas que no hemos tenido posibilidad en estos 9 años es el cambio de modelo de atención, es el cambio de modelo de gestión, porque para que también se produzca este proceso de territorialización del proceso de reforma de salud en el Uruguay, debe haber un cambio de modelo de gestión. Yo separo, y tengo que hacerlo también, en esta discusión, las bases que echamos y se echaron en los primeros 5 años del gobierno del Frente Amplio con esta última etapa. Ahí hay una clara diferencia. Porque lo que se avanzó tenía que haber sido en este segundo periodo. Y por eso lo que Wilson está planteando aquí, de haberse apuntado al cambio de modelo de atención, al cambio de modelo de gestión, hubiéramos estado tal vez hoy en una etapa en donde, en vez de empezar a analizar este proceso de la atención en territorio, estaríamos ya en esa discusión. Y estaremos discutiendo cómo avanzamos en la atención en territorio. El problema es que, para nosotros, la reforma hoy está estancada. Y en todo proceso de cambio, eso es veneno. Porque la base del proceso de cambio es el cambio permanente. Y eso significa hacer realidad lo posible. Pero lo posible y lo probable hoy va de la mano de la profundización de la reforma del sistema integral de salud. Por lo tanto, está claro que pararse en esa disyuntiva mirando a octubre, a nosotros nos para una realidad. ¿Dónde estábamos hace 10 años y dónde estamos ahora? Nosotros pensamos además que está claro, cuando hablamos de la territorialización, de la reforma, del avance de la atención en territorio, que es necesario avanzar en la complementación entre el sector público y el privado, en evitar la superposición de recursos humanos y técnicos, en avanzar en una descentralización de servicios verdadero, en ir a una política de formación de recursos humanos que hoy prácticamente no existe. Y yo adelanto, si a mí me preguntaran de cara al año próximo, a la próxima negociación colectiva del sector privado de la salud, ¿qué hay que discutir? Hay que discutir la formación de recursos humanos, junto con, claro, especializar un trabajador con un salario de 13.000 pesos en una unidad de enfermería está difícil. O con condiciones laborales malas está difícil. Pero la capacitación profesional, la capacitación laboral es un elemento clave. Y hoy está en manos de escuelas privadas de salud. Por lo tanto, el Estado, el Gobierno, el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República deben tomar este elemento fundamental e involucrarse en el mismo. Y ya de aviso, le pasamos el aviso, con los trabajadores cuenten. Porque eso para nosotros va a ser una base de la discusión del periodo que viene. Porque para profundizar en la atención hay que capacitar. Y para capacitar además hay que darle estímulos materiales y morales. De esto algo sabía aquel médico argentino-cubano que llegó a ser ministro de Industria, ¿no? Ernesto Guevara, cuando hablaba de los estímulos materiales y los estímulos morales. Hoy tenemos trabajadores de la salud que no tienen ni estímulo material ni estímulo moral. Y nosotros no estamos de acuerdo con priorizar un solo plato de la balanza. Queremos discutir de los dos. Porque si no, no tenemos ese personal formado, ese recurso humano formado para avanzar en la política en el territorio. Pero ni siquiera lo tenemos formado para atender a un paciente es una cuestión mínima. A ver, con todo respeto, tenemos nurses que en el último año de su carrera no tocan un solo paciente. Eso es parte también de cómo hacer avanzar la reforma del sistema de salud. Entonces, yo voy terminando.
Dije que al principio pedía disculpas si alguien se había enojado. Mi mamá me enseñó a ser muy educado, o por lo menos me intentó, lo vuelvo a hacer en el final. Para nosotros está claro que el planteo de avanzar en el territorio, en la descentralización, es un avance de la democracia y es un avance en democracia. Eso significa la toma de decisiones políticas que en estos 5 años, en la mayor parte los mismos, o han estado ausentes o fueron equivocadas. Pero yo prefiero quedarme con un concepto. El concepto es que el cambio quiere seguir avanzando. Yo me afilo a esa idea. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra entonces a Julio Martínez. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en este panel y cerrar como parte de la patronal el evento. En realidad esto como el programa de los gallegos, aquel si lo sé no vengo, porque tengo tantas discrepancias y tantas cosas para contestar que no me va a alcanzar el tiempo, desde filosóficas a religiosas a otras. Así que voy a tratar de resumir un poco las cuestiones. Como decía Jorge al principio, que la reforma vino para quedarse, es casi indudable. Jorge Bermúdez dice que algunos lo creen y otros no, pero bueno, eso dejémoslo. Yo creo que ha venido para quedarse. Creo que, lo he dicho más de una vez, son procesos muy largos. El proceso de implementación de la reforma lleva 10, 15 años para que esté consolidada. Los sistemas europeos, que son sistemas antiguos, están en constante reformulación y reforma. Es decir, que estamos recién en el tiempo, a mitad de camino de la consolidación de la implementación del Sistema Nacional de Salud. Por eso cuando yo pensaba el tema de la nueva agenda, el tema de la convocatoria de una nueva agenda de salud en el Uruguay que se viene, creo que es continuar con la implementación del sistema que está básicamente contenido en los artículos 3 y 4 de la ley 18.211, la ley del sistema, que establecen los principios y objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y que esos han tenido un consenso muy amplio, dejemos el consenso político, el consenso social. Si hablamos del trabajo en el Consejo Consultivo para el Cambio de la Salud, no apagué el teléfono. Durante los 2 años previos a que el proyecto de ley fuera enviado al Parlamento, podemos decir que los que trabajamos ahí, yo estaba en 3 o 4 comisiones, así que vivía todas las tardes durante 2 años en el Ministerio, se logró un consenso muy importante en lo que fue la ley y eso creo que facilitó mucho la implementación y la aplicación de la misma. Por eso yo creo que lo que hay que continuar ahora es implementando la ley de reforma de salud, que tuvo un amplio consenso social y también político en la votación de estos artículos. Y cuando hablamos de la reforma en el modelo organizacional, tenemos que tener en cuenta que ya la ley le dedicaba un capítulo entero, el capítulo 4, al título Redes de Servicios, Redes Integradas, Redes de Atención de Salud. Es decir, que esto ya tiene un consenso y no es letra muerta. Esto hay que aplicarlo. Todo el mundo fue consciente que esto no se podía aplicar de un día para el otro, porque como se decía hoy, más de uno de los que participaron lo dijeron, la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud implica un cambio cultural en los usuarios, en los médicos, en los gestores, en todos los participantes. Porque pasar de un modelo curativo, hospitalocéntrico, paternalista, era visto y aceptado de ese lado por los prestadores, por los médicos, por los gestores, pero también es el modelo que la gente quería y estaba acostumbrado. Entonces, por decreto, no se le puede decir a la gente, hoy usted a partir de ahora dedíquese a prevenir su salud, por ejemplo me dicen a mí, baje 20 kilos, deje de fumar y dese menos insulina, entonces así engorda menos y va a tener otras cosas. Por decreto no, eso son cuestiones culturales y de convicción.
Entonces, es cierto que va a llevar mucho tiempo implementar esto. La otra alternativa es decir, bueno, las redes las vamos a poner manu militari. Durante los 2 años de discusión en los consejos consultivos, al principio de las discusiones había gente que opinaba que las redes tenían que ser obligatorias, que la territorialidad tenía que ser obligatoria, etcétera. Yo les decía, hay que aprender del comandante Fidel Castro. Yo lo escuché en Cuba, en el último Congreso de Atención Primaria en Salud, que él estuvo, 2 o 3 meses antes de enfermarse, dijo, muchachos, no se obnubilen, no copien el modelo cubano, porque nosotros cometimos errores de copiar otros modelos antes y nos equivocamos. Cada uno tiene que tener el modelo que es para su país. Cuando nosotros hablamos de redes y pensamos en la complementación, yo no la niego, digo que es necesario, que hay que hacer, pero hay que tener en cuenta las características del Uruguay. 500 kilómetros de distancia entre la capital y el punto más lejano, 6 horas de ambulancia. Una cosa es Montevideo, otra cosa es el interior, y dentro del interior una cosa son las capitales y otra es el interior profundo. El otro día hablábamos con mi amigo Carlos Cardoso, presidente de FEMI, sobre los temas de salud rural. Es decir, que yo creo que cuando hablamos de esto tenemos que tener en cuenta las características geográficas del país, las características sociales y culturales, y dentro de eso, dentro de esa cultura, lo metido que está en la gente, lo que se le llama impropiamente el mutualismo, que en realidad es la medicina colectiva, es más que el mutualismo, que implica una cantidad de cosas como estar acostumbrados a la libertad de elección, a veces hasta el extremo. Si comparamos el sistema nuestro con el Sergas de Galicia, en el Sergas uno está territorializado al médico de atención primaria y cuando lo mandan al especialista es el que le dice la computadora. Eso acá sería incendiario ir a un sistema de esos. Capaz que son cuestiones para sustentabilidad económica, capaz que hay que restringir la libertad, pero no vamos a convencer en la implementación de un sistema que tenga adhesión de la gente si vamos cortando esas cosas. Yo creo que como se discutió largamente esos 2 años, el sistema tiene que ir articulándose en redes. La Junta Nacional de Salud tiene el mandato de la ley de fomentar el establecimiento de redes. Es decir, que durante la discusión social y política, la conclusión fue las redes no son obligatorias. La Junta debe fomentarlas. Cuando se trata de fomentar es estimular. Puede tener metas, puede tener facilidad de trámites, puede haber desestímulos para los que quieran aislarse y no hacer ningún tipo de red. Pero eso está así previsto en la ley. Es decir, de otra cosa deberíamos estar hablando de un cambio en la ley y de cambio de algunas bases importantes del sistema de salud, como es que sea un sistema mixto de prestadores públicos y privados muy adecuado a la realidad nacional, a lo que la gente está acostumbrado, que tiene que cambiar algunas cosas, muchísimas tienen que cambiar. Yo creo que las redes deben establecerse voluntariamente, que el Estado debe estimular la creación de esas redes con estímulos positivos. Yo no digo con los contratos de gestión, como se decía, porque en realidad los contratos de gestión son medios de adhesión. Si me lo ponen en el artículo de contratos de gestión, la discusión va a ser muy grande. Creo que tenemos que ir por otros estímulos. Estas redes creo que pueden ser público-públicos, público-privadas, privado-privado. Les puedo contar alguna experiencia territorial desde que cuando surgió el problema de Grenca y nosotros entramos a gerenciar Grenca, creamos en algunas zonas de Grenca estaba muy fuerte, en una zona de Canelones, creamos una pequeña red territorial entre Española y Grenca, Barros Blancos, Pando, en Palme Olmos y siguiendo por Atlántida, juntamos muy bien los servicios que los teníamos fragmentados los dos y realmente nos dio un muy buen resultado de una pequeña red privado-privado de primer nivel. Creo que las redes pueden ser nacionales, departamentales, zonales o locales. Yo, si fuera la territorialidad por el barrio, me tengo que cambiar para el americano porque me queda 2 cuadras más cerca que la española. Y creo que, como decía Martín, no hay que plantear el paralogismo de falsa oposición entre primer nivel y ulteriores niveles de alta tecnología. Creo que, por un lado, no hay que descuidar que el modelo preventivo y de promoción que hay que promover va a llevar mucho tiempo en que dé todos sus frutos. Ya está dando.
bastante frutos. Uno mira los problemas cardíacos, etcétera, enfermedades entre los niños, con el control de la meta 1 de niño embarazada, que ha sido muy, muy importante, van bajando. Pero los resultados finales a largo plazo, de los que nos agarró a mitad de camino, va a demorar bastante. Entonces no podemos descuidar esos otros niveles. Y yo creo que, así como hay que articular la complementación en primer nivel, mediante estímulos, nosotros ahora vamos a participar en la puerta de emergencia del Cerro, por ejemplo. Creo que hay que tener complementación en la alta tecnología. Y acá me refiero a dos aspectos: la infraestructura del equipamiento y la alta especialización. En materia de infraestructura y equipamiento hay escalas mínimas para que los equipos de alto costo y cada vez más alto costo que van viniendo puedan ser sustentables, no digo ya rentables en el tiempo, y además de repente uno puede obtener el equipo y después no consigue médicos preparados ni licenciados o técnicos preparados para hacerlo. Llenemos el país de tomógrafos o de resonadores magnéticos, pongamos uno por departamento, en el interior 18 más, no vamos a conseguir quien lo haga funcionar, porque a veces no lo conseguimos ni en Montevideo. Así que yo creo que esa complementación es una de las que el Estado, además la del primer nivel, tiene que poner especial énfasis, porque ahí se van muchos recursos económicos, y es importante la eficacia y la sustentabilidad del sistema. Y la alta especialización también por patologías. Lo que decía Martín, yo creo que es importante algunas altas patologías que las instituciones públicas y privadas vayamos viendo la forma de cómo vamos a complementarnos y a dividirnos la atención de determinadas patologías de alto costo y de alta especialización, que hay pocos profesionales, que la escala de atención es muy importante. Creo que esa complementación en el tercer nivel es fundamental que sea impulsada en este periodo. Una cuestión que en el DEBE, por ejemplo, la complementación nacional en la emergencia fuera de sede, que sigue rigiéndose por un decreto del año 83, por ahí, 107, creo 83, si la memoria no me falla, era un poco lo que decía Lilian. La libertad de elección del usuario hace que una persona de Bella Unión elija el Casmo, o de Rivera elija la Española, y después para los gestores es un martirio tener ese socio en esos lugares, porque no le podemos prohibir la afiliación por una razón territorial, y cada vez que se enferma, los costos de la atención superan con creces lo que pudo haber sido el aporte de una cápita o cuota durante toda su vida, en muchos casos. Creo que estas redes tienen que tener muy en cuenta la idiosincrasia, la cultura y el tipo de afiliado y socio o usuario que tiene cada institución. Yo, además de ser gerente general de la Española, soy gerente general de Grenca. Y no son lo mismo los socios de la Española que los socios de Grenca. Y no son lo mismo los nuestros de la Española que los de Casa de Galicia, a pesar de que cada una hay 20.000 gallegos o 30.000 gallegos afiliados. Pero son distintos, la gente está acostumbrada a distintas cosas. Tampoco es igual el socio del Casmo, que tiene también, que de larga tradición, otras costumbres. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de armar las redes, porque si lo vamos a querer llevar contra la voluntad o contra el sentimiento de los usuarios, no va a caminar. Estoy de acuerdo con hay que profundizar en el primer nivel médico de referencia, no me voy a extender sobre eso porque me voy a pasar en el tiempo. Creo que hay que buscar estímulos para el funcionamiento de la medicina familiar y comunitaria. En mi institución intentamos un plan piloto y fracasamos con total éxito, salvo en 2 policlínicas. Hasta casi terminamos con un problema gremial con el SMU. Y creo que la reforma no puede seguir adelante sin 2 o 3 cosas importantes, que son presupuestos ineludibles para que pueda continuar el sistema de salud en buen funcionamiento y mejorar con mayor calidad, accesibilidad, universalidad. La reforma del modelo de trabajo en la salud es fundamental. No vamos a hacer un consejo de salarios ahora para discutirlo acá, pero la reforma tanto del modelo médico como no médico, el modelo actual, yo lo decía el año pasado en el evento del Movimiento Nacional de Usuarios, ¿cómo se llama? Defensa de la Salud, ahí está, ese. Que el modelo de trabajo actual no satisface a nadie, no tiene contento a los trabajadores médicos, no tiene contento a los trabajadores no médicos, no se enoja a los gestores y no tiene contento a los usuarios. Es un modelo
que parte de la base fundamental del lado del 64-65, yo estaba en Jardinera cuando lo firmaron, vino la reforma, hubo algún retoqueteo por el medio en la década del 80, algo en el 93, y abordamos el cambio de sistema con un modelo de trabajo de más de 60 años. Eso es fundamental, sentarse a discutir en serio y cambiarlo. Si tenemos que olvidar de decir, esto es derecho adquirido. Bueno, vamos a ver, porque vamos a fundir el sistema, no va a profundizar si todo es derecho adquirido y todo es sumar. Creo que hay que barajar y dar de nuevo en el tema donde está el tema de los cargos de alta dedicación, está, ya lo tiro, yo voy a incendiar algo, el tema de las 8 horas, que no es lo primero, porque hay que capacitar, hay que ver el tema salarial, pero no podemos seguir trabajando 6 horas, que me rea 5 y media, descansando 4 y 1, entre otras cosas porque no hay suficiente personal en el país. Entonces, eso también complica. Pero todas esas cosas hay que sentarse y discutirlas seriamente porque van en un paquete que implica la formación de los recursos humanos. Hay escasez en las especialidades médicas y en los técnicos. Tenemos que arreglar los salarios de la enfermería, si no, nadie quiere ser enfermera. Una auxiliar de enfermería, grado 3, de inicio, gana menos que otras profesiones, que no quiero nombrar para decir, la dije que es de segunda categoría. Pero, ¿quién se va a estimular para ser auxiliar de enfermería grado 3, de inicio, que trabaje en un área abierta? Bueno, sí, la empleada de mi casa, yo qué sé. La formación continua de los recursos humanos, la recertificación. Creo que el Estado tiene que también estimular a las instituciones, yo no digo premiar las que lo hacen, pero hay que estimular la formación del personal médico y no médico, las residencias médicas. Mi institución el año pasado gastó, según como uno lo mire, más de $1.800.000 en residencias médicas. No hay ninguna meta que contemple eso. Yo a veces digo, ¿hasta cuándo lo seguiremos haciendo? Incorporamos residentes de enfermería también, el año pasado, y estamos siguiendo, aunque desaceleramos un poco la cantidad, lo vamos llevando. Y hay otras instituciones más también, unas cuantas más, yo digo el caso nuestro porque en los últimos 4 años explotamos el tema de las residencias. En fin, no nos debemos olvidar de la alta tecnología, hay algunas cositas del fondo que iba a decir, pero las voy a dejar para otro momento, y no se debe perder el foco en la sustentabilidad financiera del sistema, que es algo que es en lo que generalmente el Estado logra ponernos de acuerdo a todos los prestadores. Solo cuando vamos a discutir la capital o el aumento de cuota es la única vez que nos ponemos todos de acuerdo. Ahora estamos todos de acuerdo nuevamente en un estudio que le vamos a presentar muy serio, pero creo que esto también, los que estén en los futuros gobiernos, tanto en las áreas de salud como en las áreas económicas, no hay que perder de vista que esto hay que abordarlo. Hay muchos elementos que así demuestran, no voy a discutir ni a plantear el tema ahora, pero siempre sabemos que del lado de los prestadores, cuando quien paga es quien fija el precio de lo que paga, la changa nuestra tampoco es tan fácil cuando además nos dice cuál es el objeto de la contraprestación del contrato. Bueno, voy a ir terminando por acá porque Jorge ya me está intimando, así que yo les agradezco la invitación y la oportunidad de exponer esta noche. Bueno, gracias a todos los panelistas. Yo creo que con sus particularidades y con sus énfasis ha quedado claro que que bajaron a tierra los temas, ¿no? Es decir, en realidad no se habló de teoría, sino se habló de la práctica y de la cotidianidad de quienes trabajan en distintos lados del mostrador, en distintas áreas, pero que están preocupados por los mismos temas. Naturalmente que hay un tema que está siempre demandante, que es el papel de rectoría y es el papel del Estado, que quedó claro que es el gran desafío justamente de darle esa velocidad, en seguir con el rumbo que se ha venido trabajando y el seguir, como toda reforma, transformando la realidad y sobre todo la salud de la población. Se ha ido un poquito largo la cosa, pero naturalmente hay un tiempito para alguna pregunta. Lo que sí vamos a pedir que sea lo más concreta posible, si es
dirigida a alguien de la mesa, pero bueno, nos podemos dar unos 10 minutos para ver las preguntas en función de las condiciones climáticas y del tiempo que ya llevamos acá. Si hay alguna pregunta, entonces... Bueno, aparentemente ha sido muy contundente las exposiciones de los panelistas. Seguiremos reflexionando sobre los temas y, bueno, muchas gracias por su participación y concurrencia.